Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye la palabra de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: yo no estoy endemoniado, antes honro a mi Padre, mas vosotros me injuriáis a mí. Mas yo no busco mi gloria, hay quien la promueva y la vengue. Con toda verdad os digo que quien guardare mi doctrina no morirá para siempre. Dijeron los judíos: ahora conocemos que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: quien guardare mi doctrina no morirá para siempre. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y que los profetas, que también murieron? ¿Por quién te tienes? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale para vosotros. El que me glorifica es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, mas no le conocéis. Yo sí le conozco, y si dijese que no le conozco, sería como vosotros, mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, ansió ver mi día, lo vio y se gozó. Dijéronle los judíos: ¿aún no tienes 50 años y viste a Abraham? Respondióles Jesús: con toda verdad os digo que antes que Abraham existiese, soy yo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas como a blasfemo, mas Jesús se escondió y salió del templo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Hebreos. Sobreviniendo Cristo, pontífice de los bienes venideros, por un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica material, ni con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, entró una vez en el santuario celestial, obteniendo la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la ternera esparcida santifican a los contaminados cuanto a la limpieza legal de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y por esto Jesús es mediador del Nuevo Testamento, a fin de que, interviniendo su muerte para expiación, aún de las prevaricaciones perpetradas bajo el primer testamento, reciban los que han sido llamados por Dios la promesa de la herencia eterna en Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy es el domingo de Pasión, y así como cuando se va armando la tormenta, se van como juntando nubarrones cada vez más oscuros, más densos, cada vez más bajas las nubes, y se va formando como el ambiente de tormenta. Así también vemos cómo los judíos están perpetrando la muerte del Salvador. Y lo vemos hoy en el Evangelio teniendo una discusión con ellos, con los fariseos, al final del cual nos narra el Evangelio, toman piedras para tirarle como a blasfemo, y nuestro Señor Jesucristo se esconde y sale de allí para no morir, porque Él tenía otra muerte preparada para redimirnos, una muerte de cruz, una muerte en donde iba a derramar toda su sangre. Se esconde para no recibir las piedras, pero no se esconde para recibir la cruz.
Desde antiguo la humanidad siempre ha tenido el sacrificio, el derramamiento de sangre de los animales precisamente como expiación de los pecados, como una ofrenda a la divinidad. ¿Por qué? Porque la sangre siempre fue considerada como símbolo de vida. La prueba está que cuando uno pierde la sangre, se muere. Lo vemos ya al patriarca, al hijo de Adán y Eva, Abel, sacrificando a Dios las primicias de sus rebaños. Vemos a los primeros patriarcas también sacrificando de las primicias de sus rebaños, corderos. Vemos a Salomón también sacrificando cientos, miles de animales para ofrecer el templo de su factura. Y así el apóstol San Pablo dice que nuestro Señor no entró en un tabernáculo hecho de fábrica material, no en el templo de Salomón, sino en un templo mucho más excelso, el del cielo, y no a través de sangre de machos cabríos, ni de toros, ni de becerros, ni con la ceniza de la ternera, sino con su propia sangre. A raíz del pecado, nuestros primeros padres merecieron la muerte, es decir, el dar la vida. La vida, como les digo, símbolo de la vida es la sangre derramada. Era necesario entonces que esa deuda de la humanidad, representada por nuestros primeros padres, Adán y Eva, fuera saldada con sangre, de la cual todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran símbolo del sacrificio que se estaba preparando a través del derramamiento de sangre de un hombre que iba a pagar por toda la humanidad, pero como el hombre en sí mismo es finito y no puede pagar lo infinito, ese hombre tenía que ser Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnó por amor del hombre, tomó figura, forma, cuerpo de hombre, sin dejar de ser Dios, para que cuando derramara esa sangre pudiera saldar la culpa del hombre con valor infinito, porque Él es Dios. Como les decía al principio, cuando se prepara una tormenta, se empiezan a ver los nubarrones cada vez más grises, más oscuros. Y uno se prepara para recibir el chubasco, como quien dice. En esta semana de pasión, la Iglesia se va poniendo cada vez más de luto, más triste. ¿Por qué? Porque se acerca la pasión y muerte de nuestro Señor. Vemos que las imágenes están cubiertas por velos violetas que simbolizan ese luto, esa tristeza, ese como silencio de todo lo que es bello, ese cubrir esas imágenes para que el hombre se dé cuenta que hay algo sublime por detrás, que es la pasión y muerte de nuestro Señor, para que cada uno de nosotros meditemos en la pasión y en la muerte de nuestro Señor. ¿Cuánto hemos costado a nuestro Señor Jesucristo? Por eso se cubren las imágenes, para que nuestra atención se centre en el Calvario, en la cruz de nuestro Señor, en donde Él no huyó o se escondió como hizo hoy al ser amenazado con piedras por los judíos. Él podría haberse escondido cuando Judas lo traiciona en el huerto de los olivos y no lo hizo. Él podría haber, como Dios le dijo a los apóstoles, mandado más de 12 legiones de ángeles para que lo defendieran y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él quería padecer y morir por mí, por cada uno de nosotros.
Es importante tener en cuenta también que todas las cuaresmas, el ciclo litúrgico, hace como que en la cuaresma el alma del cristiano piense seriamente en el más allá, piense seriamente en su vida cristiana, piense seriamente en el por qué está aquí en la tierra, cuál es el negocio más importante. El hombre fue creado por Dios y para Dios. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Para que el hombre le conozca, le ame, le sirva en esta vida y le goce en la eternidad del cielo. Para eso Él vino, para eso Él se encarnó, para eso Él padeció, para eso Él murió y una muerte afrentosa en la cruz, donde derramó hasta la última gota de esa sangre que es símbolo de vida, de la vida que le debía el hombre a Dios por el pecado. En el Evangelio de hoy leemos: el que es de Dios oye las palabras de Dios. Y Jesucristo recrimina a los que le están discutiendo, por eso vosotros no las oís, porque vosotros no sois de Dios. Les está diciendo, les está echando en cara que tienen todo para creer que Él es el Mesías, el profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, que en Él se cumplen las Escrituras, que tanta gala hacían los fariseos de conocer. Vino a los suyos, dice el apóstol San Juan, y los suyos no lo recibieron. Vosotros no sois de Dios, no escucháis la palabra de Dios porque no sois de Dios. Nosotros que nos decimos cristianos, que hemos recibido las aguas del bautismo, que hemos recibido los sacramentos, el sacramento de la confirmación que nos ha confirmado en la fe, que hemos recibido la Eucaristía, que la recibimos con frecuencia, que lavamos nuestros pecados con la penitencia. Muchas veces Jesucristo también, desgraciadamente, nos puede decir lo mismo. Vosotros no sois de Dios porque no escucháis la palabra de Dios. Y vemos precisamente cómo los judíos crucifican a nuestro Señor Jesucristo porque no conocieron las Escrituras que ellos decían conocer. Y nosotros tantas veces crucificamos a nuestro Señor Jesucristo con nuestros pecados, con nuestra mala vida, con nuestros malos hábitos. Aun cuando decimos que lo conocemos. Quien me oye cumple mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, ¿hasta qué punto nuestro pecado no es mayor que el de los judíos? Porque ellos no lo conocieron a Jesucristo. Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron, y nosotros sí lo conocemos. Y sin embargo caemos en esos pecados tan graves, abofeteando a nuestro Señor nuevamente, azotándolo atado a la columna, coronándolo de espinas, y después gritando con toda esa chusma que no lo conoció: crucifícale. Todo eso hacemos cada vez que cometemos un pecado grave, porque si fuéramos de Dios escucharíamos la palabra de Dios, y escuchando la palabra de Dios es cumplirla. Quien me ama cumple los mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Esta chusma que gritaba crucifícale, estos fariseos, querían mantenerse puros para luego comer la Pascua. La Pascua era precisamente el cordero, comer el cordero pascual que simbolizaba al Mesías que iba a devenir. Y ellos no entraron al pretorio de Pilatos para mantenerse puros. Cuánto fariseísmo, cuánta hipocresía, cuán hipócritas que somos nosotros también cuando aparentamos una cosa, pero somos otra. Ellos mismos iban a ser la causa, esos mismos judíos que se mantenían puros, entre comillas, de no entrar en el pretorio para no contraer la impureza legal y poder comer la Pascua tranquilos, eran los mismos que estaban sacrificando al cordero, al verdadero cordero pascual, que era nuestro Señor Jesucristo, del cual el cordero de Moisés, el que instituye cuando los israelitas salieron de Egipto, era símbolo.
el Cordero sin mancha que iba a ser sacrificado en remisión de los pecados del mundo. Comparemos la vida de los fariseos, el pecado de los fariseos con nuestro pecado y aprovechemos esta Cuaresma, porque este es el tiempo propicio, es el tiempo oportuno para tener una conversión de veras, una conversión en donde escuchemos la palabra de Dios y no seamos como los fariseos que no escuchan la palabra de Dios y no le conocen. Y podamos decir con Jesucristo, yo sí le conozco, pero yo le conozco y guardo su palabra, dice Jesucristo. Conocer a Dios supone amarlo. Amarlo supone servirlo en el cumplimiento de su santa ley, de su doctrina. Y cumpliendo todo eso salvaremos nuestra alma. No juguemos con el tiempo que Dios nos dio. Aprovechemos esta Cuaresma, aprovechemos el tiempo de nuestra vida, aprovechemos cada instante, viviéndolo en su presencia, en la presencia de Dios, escuchándolo, guardando su doctrina, guardando sus mandamientos, amándolo. Aprovechemos sus sacramentos, comulguémoslo en la Santa Eucaristía. Si la Virgen era llamada dichosa por haberlo tenido 9 meses en su vientre, santísimo, purísimo, ¿cuál no sería el amor que debe tener el alma cristiana cuando comulga y lo tiene a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, tal cual Él fue, tal cual Él es y tal cual Él será, porque Él es Dios? Y Dios no tiene principio y no tiene fin. Y ese Dios uno lo comulga en una hostia pequeñita para que podamos comulgarlo precisamente, comerlo. Pero al revés de lo que hace uno normalmente con la comida que come, que la asimila a su cuerpo, Dios nos asimila a sí mismo en la Sagrada Comunión. La vida del cristiano debe ser una constante, continuo prepararse para estar con Dios, ya sea a través de la Eucaristía, ya sea para estar en el cielo eternamente con Él. Pidamos a la Santísima Virgen, que ella fue la que dijo, ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo, porque ha hecho Él también cosas muy grandes con nosotros. Nos ha sacado de la nada, me ha creado, a mí, a cada uno de nosotros. Me ha redimido, muriendo por mí, derramando hasta la última gota de su sangre. Me ha hecho cristiano, me ha dado la posibilidad de estar hoy aquí, presenciando el santo sacrificio del altar, que es el mismo sacrificio de la cruz, es el mismo Gólgota en donde se sacrifica Jesús, nuestro Señor, por mí. ¿Qué ha dejado de hacer que no haya podido hacer para demostrar su amor por mí? Es digno entonces que pensemos seriamente en escuchar su palabra y practicarla. No hoy, no en esta Cuaresma, sino toda nuestra vida, hasta que la muerte nos lo presente a Él como juez y podamos escuchar de sus labios: ven, siervo fiel, porque fuiste fiel en lo pequeño, en lo poco, en el tiempo que te di, que es poquito. Ven a gozar de la eternidad en el cielo. Pidamos a la Santísima Virgen que, ya que el Señor empezó, el Señor Dios hizo tantas cosas grandes en mí y en cada uno de nosotros, que podamos decir con ella también: porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo, y poder gozar de el cielo por haber administrado bien aquello que Dios nos dio en esta tierra y poder escuchar la palabra de Dios y poder practicarla aquí en la tierra para gozar de la eternidad feliz en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.